Bueno, bienvenidos chicos a nuestro podcast el día de hoy. Estamos aquí reunidos junto a Camilo Páez. Estamos en este primer espacio que vamos a iniciar, donde estaremos hablando de muchos temas interesantes, muchos tips y consejos que te van a ayudar muchísimo. Y hemos decidido hacer estos espacios para poder compartirles a ustedes esa información de valor que los va a ayudar muchísimo, basado en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en situaciones vividas que a la final nos dejan a nosotros como ese ejemplo para muchos de ustedes en todo su proceso que están realizando. Así que hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante y quiero que tomes buena nota porque basado en esas experiencias que hemos tenido, creo que van a ser el reflejo para muchos de ustedes. Y es hablar sobre si el trading es más que todo un modelo de enfatizarnos en solo lo técnico o también hay un influyente indirecta que podríamos decir que es la parte psicológica, donde estaremos hablando, como le digo, enfocados en esto y creo que va a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Bueno, Cami, bienvenido. Bienvenido, Cami Cami. Hola, crack. Bien, muchas gracias por el espacio, por la invitación al podcast de Billions Trade. Pues me parece muy chévere que empecemos con esta nueva sección, más conversatorio, más una charla entre traders. También la idea es a futuro invitar a más colegas que están en la academia. Entonces muy agradecido, crack, por la oportunidad de ser el primero en esta conversación. Un saludo a todos los que nos están escuchando por Spotify, por los que nos están escuchando por YouTube. Y nada, crack, pues un tema muy interesante, la verdad. Ese eterno debate entre si el trading es solo técnico o si también es un componente psicológico. Ok, pues bueno, yo honestamente, Cami, yo te puedo decir que en un principio, pues yo era más de los que me enfatizaba en decir de que el tema psicológico no era tan influyente, que era más como un aspecto de irresponsabilidad de la persona cuando no se encontraba, por ejemplo, en situaciones idóneas para operar los mercados o que estaba pasando por alguna situación específica que pues le influye de manera directa en su operativa. Entonces, si una persona decide hacer una operativa estando en esas condiciones, pues yo como lo catalogaba como algo de irresponsabilidad. Pero yo creo que he ido cambiando un poco la perspectiva debido a veces situaciones que también me han sucedido y lógicamente lo afectan a uno y sabiendo que uno puede leer los mercados de una forma simple, de una forma limpia, pero hay como que esos detonantes que muchas veces nos hacen como perder el control de la situación, llevándonos a tomar decisiones equivocadas. De acuerdo, crack. Lo que pasa con el trading es que el mood, el estado de ánimo con el cual uno se siente a ver el gráfico, hace que uno vea algo o ignore información simplemente por cómo uno se está sintiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un enfoque muy nuevo en el sentido de que antes todo era solamente análisis técnico. Incluso cuando uno empezó en este trabajo, en este trayecto, uno simplemente buscaba soportes y resistencias, cuál es la estrategia con más win rate, uno buscaba videos de cómo mejorar el análisis técnico y uno veía el video y uno decía, no, claro, ya, le entendí el trading, eso es simplemente llega a este soporte, compro, vendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno como operador, como el individuo que toma las decisiones, se enfrentaba al gráfico, se daba cuenta que algo fallaba, pero uno no sabía qué era. Uno decía, no, pero ¿por qué pierdo si estoy siguiendo lo de ese video? ¿Por qué estoy teniendo malos resultados? Pero como uno nunca tuvo a alguien que le dijera, no, mire, su problema es la impaciencia, la indisciplina. Uno simplemente decía, no, el problema es que la vela me manipuló. El problema es que el soporte no funcionó. Y ahí es donde uno entra como en ese espiral de buscar y buscar y buscar más estrategias, más conocimiento técnico, hasta que llega un punto que ahorita podemos hablar de cuál fue ese punto para los dos, en el que uno dice, bueno, ya, pausa en el camino
¿Qué es esto del psicotrading? ¿Qué es esto de la psicología? ¿Por qué no solamente es estudiar gráficos y velas, sino también estudiar el comportamiento del ser humano? Entonces es Bueno, un enfoque muy, muy actual. Ah, dale, crack. ok, pero ¿sabes una cosa? Por ejemplo, yo recuerdo momentos donde yo estoy analizando el gráfico y yo, por ejemplo, veo unos escenarios que a mi parecer pues cumplen todos los criterios, tienen todos esos condimentos, por decirlo así, para confirmarte un posible trade en tu favor o en la dirección, en el análisis que estás teniendo. Pero yo me he dado cuenta también que a veces llega a un punto de que el aspecto emocional o la condición como te encuentres en el momento acelera mucho esa ignición. O sea, esa chispa de que tú dices, hey, quiero entrar y a veces lo haces forzadamente o emocionalmente y no lógicamente. Y eso me pasa también a mí, porque cuando yo estoy a veces en los gráficos, ya tengo el análisis, tengo todo y sé que tengo que confirmar. Pero el mismo gráfico, a veces en su desplazamiento, en su movimiento natural, por decirlo así, te incentiva a que tú aceleradamente o emocionalmente tomes la decisión de forma precipitada, causando errores. Entonces, a veces cuando no logramos dominar ese control emocional o esa toma de decisiones, no emocionalmente, sino lógicamente. Entonces, ahí caemos en el error y ¡pum!, nos aceleramos y tomamos esas decisiones equivocadas. A ti, creo que a ti también te ha pasado eso. Claro, crack. Lo que pasa es que uno tiene algo llamado los sesgos cognitivos, que es la forma en la cual, por así decirlo, son atajos de nuestro cerebro para pensar, para ahorrar recursos cognitivos. Entonces uno tiene, por ejemplo, un sesgo que se llama el sesgo de anclaje, que es cómo me fue ayer. Entonces, si yo ayer perdí, hoy pienso que voy a perder. No me cuestiono si realmente voy a perder, sino ya tengo el sesgo de que voy a perder. Entonces, si yo tengo miedo a perder, voy a esperar que se confirme mejor el trade. Voy a decir, no, bueno, rompe media móvil, y si rompe media móvil, entonces encuentro el bloque, y si rompe el bloque, entonces reviso con el RSI. Y ese miedo hace que de pronto se nos vaya el trade. Entonces, si yo tenía que entrar a riesgo, lo mismo, sesgo de anclaje. Al día siguiente, como tenemos la operativa del día anterior presente, pensamos, si ve, ayer se me fue el trade por miedoso, hoy me meto a riesgo. El precio llega, no nos confirma nada, pero como tenemos el anclaje del día anterior, de una disparamos y stop loss. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente se repite y se repite la misma situación. Nos anclamos a qué fue lo que tuvimos el día anterior, tenemos ese sesgo cognitivo y aunque el gráfico técnicamente nos diga algo, nosotros por nuestros sesgos, entonces empezamos a entrar de una manera errónea. Y eso pasa mucho por cómo funciona nuestro cerebro, por ese afán de ahorrar recursos. El cerebro nos hace pensar en si ayer me fue así, hoy me va a ir así. Si hoy me va a ir así, entonces mañana me va a ir así. Y ahí es donde uno entra en esas rachas negativas o rachas muy positivas, porque esto también puede ser hacia los TPs. Si yo llevo 3 TPs, el cuarto trade va a ser un TP. Entonces yo tengo más confianza. Y si se me va bien, entonces no, yo soy lo mejor, el mejor trader. Y uno se mueve en ese péndulo. Y de nuevo, por eso es como tan importante saber estos temas del psicotrading. Pero fíjate, Cami, algo que estás diciendo y me parece pues muy interesante. Y yo recuerdo que hace un par de años yo estaba escuchando una prédica cristiana de un pastor y él mencionaba algo sobre la ansiedad. Y él decía que muchas veces nosotros caemos como en un círculo vicioso de ansiedad por tener un miedo de algo que tal vez no va a suceder. Y yo creo que va al caso con lo que tú estás diciendo, porque muchas veces nosotros tenemos una racha negativa. Un día tuvimos un stop loss, al siguiente día tuvimos un stop loss y ya posiblemente en el próximo trade nosotros entramos con una ansiedad por un miedo de pensar de que el siguiente trade va a salir en stop loss también. Entonces nos estresamos, entramos en ese trance o en ese miedo
pensando de que la siguiente cosa o la siguiente decisión que vamos a tomar va a ser otro stop loss. Y tal vez eso no iba a suceder y eso creo que nos acarrea como muchas veces como una limitante para ver mejor el panorama del mercado o ver de una manera más limpia lo que estamos analizando. Entonces, básicamente recuerdo eso porque incluso a mí me pasa cuando uno está en una racha muy positiva, uno entra como en un moldeo de confianza. Estoy como con la moral súper arriba porque cualquier trade o cualquier decisión que estoy tomando se está cumpliendo en el mercado. Pero es más difícil cuando la tengo en esa racha negativa porque pienso que va a seguir aconteciendo y tal vez no va a pasar, pero uno tiene ese miedo a fallar por lo que está trayendo de manera constante. Entonces, eso es un error que comúnmente nos pasa a todos y me incluyo a mí también. De acuerdo, crack, eso es el miedo inherente al mercado, porque las dos emociones inherentes al mercado son miedo y avaricia. Entonces, si hay un componente de miedo, el miedo se puede convertir en ansiedad. Porque una cosa es yo tener un respeto hacia, bueno, no voy a entrar a riesgo de este par porque no lo conozco. Otra cosa es tener un miedo de, bueno, llevo 2 semanas negativo, entonces de pronto voy a estar más prudente porque puedo perder la prueba de fondeo. Y ya después llega la ansiedad, que es ese miedo injustificado de decir, no, es que yo soy el peor trader, todo me va a salir mal, yo no voy a ser rentable. Entonces partimos de un respeto al mercado que termina derivándose en ansiedad. Y ese punto de ansiedad, de nuevo, eso es parte de los sesgos cognitivos. Porque entonces, como yo llevo 2 semanas negativas, yo ya me imagino y me proyecto a futuro que siempre voy a estar mal, que siempre voy a estar perdiendo, que todo va a ser, que todo va a ir a peor. Y ahí viene algo que me gustaría compartirles a todos, y es que esto que estamos hablando de los sesgos cognitivos es como nuestro cerebro piensa en modo automático, lo que se llama el sistema 1. Pero hay algo llamado el sistema 2, que es nuestro lado racional en el cerebro. Y ese sistema 2 se activa con una pregunta tan sencilla como ¿por qué? Si yo quiero entrar a un trade por impulsivo y yo me pregunto ¿por qué quiero entrar a ese trade? De una se activa mi lado racional y ahí digo, no, bueno, de pronto no es tan buena opción porque listo, aunque me dejó una vela martillo, pero esa vela martillo está en la nada, entonces no voy a entrar al trade por eso. Lo mismo, la próxima vez que tengamos un miedo injustificado, no, es que yo voy a quemar la cuenta, pausa. ¿Por qué? ¿Por qué voy a quemar la cuenta? Entonces, si nosotros nos hacemos esa pregunta del por qué, cortamos ese sistema 1 basado en sesgos, entramos al sistema 2 de nuestro cerebro, que es el lado racional, y ahí es donde podemos ver con una óptica externa cómo estamos tomando nuestro proceso. ¿Por qué voy a pensar que va a quemar la prueba si voy solo menos 1%? Entonces los invito a que hagan ese ejercicio. Cuando estén haciendo trading y sientan ese corrientazo de querer entrar en un trade, pregunten ¿por qué? Y seguramente van a tener una mejor decisión. Tami, pero fíjate algo en cuanto a lo que estás diciendo. Por ejemplo, en el mismo modelo que estamos hablando, cuando uno tiene rachas negativas, siempre uno le llega como estamos diciendo, ese miedo o esa duda de seguir entrando en el mercado. Pero yo recuerdo algo que yo siempre vengo haciendo, que me ha funcionado muchísimo, que cuando estoy en momentos de rachas negativas, me ayuda a salir de ese bache o de ese abismo de trade negativo. Y es darle la revisada a tal vez registros que yo tenga de trades que se han ejecutado a mi favor o en la probabilidad del análisis que yo tengo. Es decir, cuando uno entra como en esa duda o incertidumbre de lo que estoy haciendo, está funcionando, pero estoy viendo que estoy teniendo rachas negativas, yo para retomar otra vez el control de la situación y entender que es parte de todo mi proceso o es parte de la operativa natural o es parte del trading de perder, entonces yo reviso
ciertos trades, ciertos escenarios que se han cumplido a satisfacción y eso me entrega otra vez a mí la confianza para seguir otra vez buscando los mismos patrones o los mismos modelos que yo siempre he utilizado para entrar, la misma confirmación, espero lo mismo y a la final entonces yo entiendo de que es solamente un espacio o un bache de tiempo donde tengo esa racha negativa, pero que a la final la esperanza matemática que yo puedo tener en favor de los análisis que tengo, lo que se ha cumplido, a la final a largo plazo favorece el conocimiento que uno tiene y se va a ir viendo reflejado. Entonces utilizo también ese estilo cuando yo estoy teniendo esos momentos negativos. Entonces yo digo, bueno, hago el stop, me hago la pregunta, como dices tú, ¿por qué? O ¿por qué voy a entrar aquí? O ¿por qué voy a perder? O ¿por qué creo que voy a perder nuevamente? Y le hago un stop y digo, no, en definitiva, a mí se me cumplen los escenarios, todo me ha fluido naturalmente y estos escenarios se me han cumplido. Entonces ahí ya recobro como esa convicción o esa fuerza que uno dice, ok, voy a seguir haciéndolo como lo estaba haciendo y no voy a cambiar absolutamente nada porque esto es lo que me funciona. De acuerdo, creo que eso que acabo de mencionar es muy importante porque eso se llama ver la operativa con perspectiva. Y eso es algo que cuando uno lleva 2 stop loss se le olvida por completo. Uno tiene una metodología, uno pagó un curso, aprendió una estrategia, conoce unos conceptos, tiene 2, 3, 4, 5 TPs y ya, es la mejor estrategia del mundo. Pero bueno, después tengo 2 stop loss, entonces estoy dudando de si la estrategia es buena, si no es buena, que, de nuevo, ¿qué es lo que me hace falta técnicamente? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que de nuevo hay que hacerse la pregunta de por qué estoy pensando que el error es técnico y cuál es la respuesta a eso. Ir a revisar los trades que yo ya he ejecutado con este mismo modelo, con esta misma metodología y con perspectiva darme cuenta de decir, bueno, de 10 trades que he hecho así, 7 han sido TP. Entonces, ¿por qué voy a querer cambiar mi sistema simplemente por 3 que se me han ido a stop loss? Que ese es un error que todos cometemos, me incluyo, y es que uno tiene un modelo de entrada y el día que no funciona, uno ya el día siguiente quiere entrar de otra manera. Entonces, si yo entro por toma de liquidez y llevo 10 trades positivos con toma de liquidez y solo uno me falla, entonces yo al día siguiente ya no entro por toma de liquidez, sino entro por ciclo del precio. Y de nuevo, ahí es donde uno tiene que frenar y decir, ¿por qué voy a cambiar un modelo de entrada que funciona 9 veces de cada 10 solo por un error? Y de nuevo, ahí viene el tema de los sesgos. Como yo tengo el sesgo de anclaje de que mi último trade fue negativo, entonces ya, la estrategia no sirve, la metodología no sirve y tengo que ir a buscar otro nuevo contenido en YouTube que me enseñe. Tengo que ir a buscar otra nueva academia que me enseñe. Y de nuevo, simplemente es algo tan sencillo como preguntarme por qué no confío en mi sistema, por qué no reviso mis trades a ver si es que fue un error de mercado, si realmente es que yo no entiendo el concepto que estoy tratando de aplicar. Y de nuevo, ahí es cuando uno con perspectiva puede ver su proceso y decir, no voy a cambiar de estrategia, no voy a seguir buscando información, voy a seguir aplicado en lo que me funciona y que está demostrado que me funciona. Totalmente, Cami. Y fíjate que últimamente yo he hecho hincapié en algo y a veces muchos pues han criticado eso. Pero yo soy siempre partidario de que si hay un trader, hay un mentor o hay una persona que hace trading y dice que es rentable, ¿crees tú que tiene sentido que la persona cambie constantemente su metodología, su forma de operar o la forma como enseña, la forma como lee el mercado? Yo creo que si la persona constantemente está cambiando, lo que está demostrando que nunca fue rentable y lo que pudo tener prácticamente fue destellos de suerte o pelotazos que en algún momento pues le dieron la probabilidad a su favor. Pero en definitiva, por eso uno tratar de continuar lo que está haciendo sin cambiar a pesar de las circunstancias, de los stop loss, de los errores, de decisiones equivocadas cuando estamos analizando, o muchas veces nosotros partimos de un análisis equivocado, porque eso también influye. No es lo mismo tú esperar una confirmación
con tu inicial análisis a tu favor, o sea, en óptimas condiciones que se pueda dar. Es decir, estás en análisis correcto, por ejemplo, de temporalidades mayores, cuando tú vas a hacer la confirmación, obviamente, muy posiblemente la probabilidad esté a tu favor. Pero muchas veces el precio nos da todas las confirmaciones y nosotros creemos que está todo listo, pero cuando revisamos nos damos cuenta que el análisis inicial partió de una premisa equivocada o una hipótesis errónea. No había, o tal vez ese análisis estaba totalmente equivocado, estábamos planteando un escenario de compra, pero realmente lo que estaba mostrando el activo era un desplazamiento de venta. Entonces, por más confirmaciones que el precio te esté dando, a la final puede llevarte un stop loss, porque en las dos direcciones el precio siempre va a confirmar, sea por toma de liquidez, sea por manipulación, sea por confirmación convencional, por ciclo de precio, lo que sea, el precio lo va a seguir haciendo, no importando la dirección que tenga. Entonces ahí, si partimos de la premisa equivocada, el análisis final o la toma de decisiones va a estar equivocada. Entonces ahí es donde tenemos que caer en cuenta, oye, estos análisis que yo estoy haciendo, al compararlos con beneficios o con obtenciones de targets o de cumplimiento de análisis pasados, yo puedo al menos tener una comparativa y decir, wow, sí, estoy en lo correcto, continúo haciendo. Entonces estoy totalmente en contra de aquellos que cambian, enseñan cosas diferentes y dejan de lado el modelo o la metodología que vienen trabajando. Ese es un punto interesante, crack, porque de nuevo volvemos a la pregunta que nos tiene hoy reunidos en esta conversación, y es si el trading es técnico o psicológico. Y aquí hay que ver con perspectiva que aunque nosotros operemos Smart Money, aunque el grueso de las personas que nos están escuchando operan Smart Money institucional, también hay traders rentables con soportes y resistencias. También hay traders rentables con Ichimoku. También hay traders rentables con cruce de medias móviles. También hay traders rentables que operan solo con indicadores. Entonces, la rentabilidad está en cualquier estrategia, en cualquiera. Hay personas que simplemente con una franjita en la mitad del gráfico, que es un soporte, cobran muchísimo más que aquellas que dicen conocer y saberse el algoritmo de pies a cabeza. Entonces, si hay personas rentables en cada una de las estrategias, ¿por qué yo no puedo ser rentable desde la estrategia que estoy estudiando? ¿Será que porque la estrategia no funciona o será porque yo, quien ejecuta la estrategia, algún error estoy teniendo? Porque, de nuevo, si nosotros no vemos esto con perspectiva de en que todas las estrategias hay rentabilidad, entonces yo digo, no, el institucional no sirve y me salto a soportes y resistencias, y cuando lleve mis errores psicológicos a soportes y resistencias y tampoco pueda ser rentable ahí, entonces digo, no, lo que sirve son fractales de alfa, y de nuevo voy saltando de técnico en técnico sin cambiarme a mí como persona. Y ahí es donde está el problema de que ya hay personas que llevan 5, 6, 7 años que no son rentables y culpan esa la estrategia. Y de nuevo, siempre que cualquiera de ustedes que nos está escuchando culpe la estrategia, acuérdese que hay personas rentables en esa misma estrategia, incluso con muchísima menos información de la que ustedes tienen. Entonces el problema no es técnico. Y como dice Samu, si yo parto de una premisa equivocada, si yo miro el mercado en compras y va en ventas, el error no es la metodología. El error es mío que malinterpreté la metodología. Entonces, de nuevo, ¿dónde hay que mirar? ¿Dónde hay que centrar el foco de atención? En la persona que toma las decisiones, que soy yo, en el aspecto psicológico. Total. Cami, y otra cosa para resaltar, por ejemplo, en lo que tú estás diciendo de que hay personas rentables en todas las metodologías, en todas las estrategias, y eso es verdad. Si nosotros revisamos de los más grandes traders a nivel mundial de todos los tiempos, hubo grandes traders que batieron los mercados. O sea que realmente batieron los mercados y que parece algo imposible, pero muchos lo hicieron. Y si nos damos cuenta, incluso toda la pedagogía y toda la información, desde las ondas de Elliott,
la teoría de Richard Wyckoff, que todo esto fue surgiendo y de ahí nacieron todas estas ramas. Y a la final, toda esta información ayudó a muchos traders a través del tiempo. Si uno mira la historia y empieza a revisar, hay muchos traders que lograron cosas impresionantes en el trading y no solo hablando de que Smart Money o que esto o que cualquier otra metodología, es que esto es lo que funciona. No, todo funciona en los mercados después que tú partas de una premisa correcta y no de una premisa equivocada. Entonces, a veces, incluso bandas de Bollinger, yo conocí gente que hacía opciones binarias y era rentable con bandas de Bollinger y a veces uno hasta se reía y decía, oye, pero ¿será que sí puede? Efectivamente, siempre esperaban lo mismo y a la final a veces la probabilidad le daba a su favor y mantenían una regla fija que era inamovible. Sin embargo, en el análisis de nosotros o la forma de operar, que es una lógica discrecional, nosotros somos más interpretativos en el gráfico, que a veces tenemos una tendencia más a fallar y a veces puede ser un poco más complejo sostenerlo en el tiempo. Es decir, siempre que nosotros hacemos un análisis no vamos a partir de una premisa correcta, podemos partir de una premisa equivocada. ¿Y cuántas veces nos va a suceder? Muchísimas, a diferencia del que lo hace basado en interpretación por indicadores que les da una señal fija, que son señales inamovibles, que cuando el precio haga esto o tenga un oscilador que haga aquello, automáticamente toman una decisión. Lo de nosotros es totalmente diferente y ahí juega fundamentalmente lo que tú estás diciendo en el aspecto psicológico, que ahí nos pueden prácticamente como influenciar de manera negativa sentimientos, emociones o cualquier aspecto de nosotros para tomar decisiones equivocadas, adicional a que tal vez iniciamos con una premisa equivocada. Entonces ahí se coloca mucho más complejo la situación. Y reconfirmamos esto, chicos, para todos ustedes que nos escuchan. No desistan de lo que están haciendo. Manténganse firmes en su operativa. Atiendan de que esa metodología que estás utilizando, si para mí funciona, para Camilo funciona, para ti también te tiene que funcionar. Pero hay que buscar cuáles son esos puntos o esos errores que estás fallando y revises y te hagas ese feedback propio para que tú entiendas y digas, wow, yo no estoy fallando por la metodología, sino que tengo aspectos externos que me están haciendo influenciar en mi operativa. Entonces, si logras manejar esto, creo que vas a mejorar muchísimo más. De acuerdo, crack. Y algo que me gustaría resaltar de lo que acaba de decir es, por así decirlo, como la diferencia que existe entre las estrategias. Hay estrategias que son más seguimiento de pasos. Por ejemplo, un cruce de medias móviles. Yo no entro al mercado hasta que no vea que se cruzan las dos medias móviles. Ya no hay poder humano que haga que yo entre. Y si se cruzan y se va al stop loss, bueno, fue un error del indicador, no fue un error mío. Ahora, hay otras estrategias como el trading institucional, la metodología PAP, que soy yo quien ve el mercado de manera discrecional. Entonces, ¿es mejor la cruce de medias móviles o es mejor la metodología PAP? No es ni que una sea buena ni que la otra sea mala, sino simplemente es yo como trader qué tanto entendimiento quiero tener del gráfico. Si yo soy una persona que simplemente quiere esperar una confirmación sin entender por qué se dio, pues ahí hay otras estrategias. Pero si yo soy un trader que dice, no, es que yo quiero saber hasta por qué se movió el último pip, por qué freno acá y no freno acá, hay otras estrategias, como el trading institucional, como la metodología PAP. Entonces también es importante, uno, analizarse como trader y decir, ¿qué tan dispuesto estoy a cambiar el entendimiento por la presión? Más específicamente la autopresión. Porque no es lo mismo tener un stop loss que porque dos medias móviles se cruzaron, a tener un stop loss porque yo, Camilo Páez, analizó mal un bloque de órdenes. Entonces por eso es que aunque hoy en día está tan de moda el trading institucional y todo el mundo está loco estudiando este tipo de estrategias, no es para todo el mundo. Y de nuevo, no porque sea bueno, no porque sea malo, sino porque hay personas que esa presión de ser 100% responsables de su trading no es lo indicado. Mientras que hay otras personas
que me incluyo, o sea, yo soy loco por saber por qué cada pip se movió y por qué frenó ahí y no allá. Entonces me siento más compaginado con una estrategia que me permite eso. Entonces, si ustedes están en una estrategia que los llena en el sentido de que les dan TPs y ustedes no se preocupan por saber por qué fue el TP, pero eso los ayuda a retirar, ahí se pueden quedar. Si ustedes están buscando una estrategia que les explique todo a detalle, pues aquí hay este tipo de estrategias como la metodología PAP. Pero de nuevo, si ustedes ya están en algo que les funciona, quédense ahí. Simplemente hagan el cambio si sienten que ustedes como traders pueden o ir a más o simplificar aún más su trading. Es una decisión muy personal. Genial eso, Cami, porque ese punto que tú estás mencionando fue algo que, o una experiencia de vida que me pasaba a mí cuando yo estaba en los inicios en el tema del trading. Yo estudié la parte electrónica y tú sabes que a nivel electrónica siempre hay una explicación lógica y cuando tú estudias física, física de semiconductores y todo ese tipo de cosas, siempre hay una explicación lógica en el asunto. Entonces, cuando yo estaba estudiando y veía que, y no, o sea, aclaro, no me confundan ni malinterpreten, no digo que el tema de los indicadores esté mal o que ese tipo de estrategias que son mecanizadas, secuenciales, esté mal. Al contrario, cada uno, como dice Cami, el que se sienta cómodo con esa metodología, con esa estrategia, bienvenido sea. Lo importante en esto es la comodidad y poder retirar y obtener beneficios del mercado. Pero a mí me daba esa incertidumbre de saber el por qué el precio se movía o por qué el precio hacía diferentes movimientos que tal vez yo no detectaba y yo quería averiguar e ir mucho más allá. Entonces, para mí personalmente, yo soy más de estar encantado con interpretar la lógica del precio, cómo se mueve, cómo se fundamenta, el porqué de su movimiento, su esencia. Es prácticamente como descubrir la anatomía del lenguaje del precio, interpretarlo. No hacerlo de manera mecánica, con reglas definidas. Es que a las 8:40 debes tomar la decisión si esta vela hace esto o si este indicador te muestra aquello. Es más que todo interpretativo y esa es la lógica. Es como un investigador privado que tú te haces. Cada vez que tú haces un trade, es una investigación totalmente, es un análisis totalmente, es un caso totalmente nuevo. Cada activo que analices, cada oportunidad en los mercados es una toma de decisión totalmente diferente y sobre todo es una ruta de investigación que tienes que hacer. Y eso es lo que a mí me gusta, llegar a la solución del problema. ¿Cuál es el problema? La dirección del precio o el desplazamiento. ¿Cuál será el siguiente movimiento? ¿Hacia dónde irá el siguiente movimiento? Entonces la obligación nuestra es la interpretación de esa lógica del precio mediante sus señales del lenguaje, mediante las huellas, rastros y todo lo que nos va dejando, y esa interpretación nos permite a nosotros tener una previsión de un X movimiento y tratando de que la probabilidad con nuestro análisis y con la premisa del inicio del análisis sea a nuestro favor y se mueva el precio a nuestro favor. Bueno, chicos, ya vamos aproximadamente casi unos 30 y tantos minutos aquí, así que le doy paso nuevamente a Cami para que hagamos el cierre. Espero que esto les sirva muchísimo, esta conversación que hemos tenido, este compartir, este espacio no va a ser el primero ni el último. Vamos a seguir haciéndolo de diferentes temáticas y sé que les va a ayudar demasiado, así que no olviden estar al pendiente, suscribirse en todas nuestras plataformas, estar atentos de cada cosa que estamos haciendo que es de mucho valor para ustedes. Entonces ahí los dejo nuevamente con Cami para que nos haga su cierre en cuanto al resumen de lo que vimos y alguna idea clave o algún tips que Cami nos va a dejar el día de hoy. Listo, crack. Bueno, pues a manera de cierre me gustaría como contarles mi historia con las conclusiones a las que hemos llegado el día de hoy. Yo cuando empecé en el trading empecé en soportes y resistencias. A mí no me enseñaron absolutamente nada de que esto era psicológico. Simplemente me decían, vea, marque en M1, en M2, en M5, en TIX y en M15, soporte, resistencia y donde rompa se meta. Y la primera prueba de fondeo que yo pagué la perdí en un día
porque me metí una sobreloteada, porque me dijeron que me sobreloteara. Y claro, pues cuando yo veo $600, que yo nunca había visto esa plata en mi vida, pues claro, de una el corazón se me puso al 100, me desesperé y no tomé ganancias y se me devolvió. El caso, perdí la prueba de fondeo. Me acerqué a mi mentor de ese entonces, le dije por qué perdimos y me dijo, manipulación. Pero a mí me quedó ese sin sabor de, bueno, pero ¿qué es la manipulación? Y yo le preguntaba, ¿qué se refiere con manipulación? No, es que el precio hace lo que quiere. Pero yo no estaba tranquilo con esa respuesta. Ahí conocí el trading institucional gracias a un amigo que él me comentaba, no, que no es en las instituciones, que yo no sé qué. Y yo le decía, no, eso es puro cuento, eso no es así. ¿Usted cree que las instituciones operan diferente a nosotros? A ignorancia pura y dura. Mi amigo me convenció de que pagáramos un curso institucional y ahí fue, como dice Samu, que uno se da cuenta que el precio hace lo que tiene que hacer. No es lo que él quiere, sino lo que tiene que hacer. Pero de nuevo, ahí no me enseñaron nada de psicología. Entonces yo ya tenía como ya tenía como mejores nociones del mercado, ya sabía dónde iba, para dónde no iba. Pero de nuevo, pagué una prueba de fondeo y la perdí. Me faltaban $60 para pasarla y le metí menos 6.000. O sea, era más difícil perder 6.000 que ganar 60 y lo hice. Y de nuevo, yo decía, esto es porque me falta conocimiento. Pagué otro mentor, un mentor buenísimo, 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 o sea, crema innata del trading. Él me enseñó todo el trading, pero de nuevo, sin psicología. Y pagué otra prueba de fondeo y la perdí. Y ahí fue donde yo dije, stop. Yo ya tengo todo el conocimiento, porque mientras yo iba pagando mentores, también iba haciendo cursos gratis. Y yo tenía, o sea, yo no exagero, si yo no he visto unos 10, 15 cursos, o sea, estoy diciendo mentiras y son menos que eso. Y yo hice un stop en el camino y yo dije, bueno, ¿por qué si tengo la cabeza llena de conocimiento? ¿Por qué si ya entiendo para dónde va el mercado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si ya me enseñó una persona buenísima, ¿por qué yo pierdo? Y ahí fue que llegué al psicotrading. Y yo tomé la decisión de no estudiar nada más técnico. Nada, yo dije, me quedo con lo que sé, eso es suficiente, voy a estudiar psicotrading. Y le metí al psicotrading y empecé a analizar todo desde la psicología y empecé a leer libros de psicología y empecé a tomar un cuaderno lleno de apuntes que en este momento lo estoy leyendo para decirle ciertas cosas. Y ahí fue donde yo me di cuenta, ahí fue donde mi trading cambió del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra cambió mi trading. Y no cambié nada técnico, simplemente cambiando la mentalidad. Justo ahí conocí a Samuel y vi que Samuel compartía la visión que yo tenía del trading, de que el trading tiene una explicación cada movimiento, o sea, cada pip que ustedes ven tiene una explicación. Compaginé con esa idea de Samu, pero yo dije, yo no pago un mentor más. O sea, me quedo con el contenido gratis, yo no pago un mentor más. Hasta que un día Samuel dio una clase de psicología y lo que él dijo de psicología era exactamente lo que yo estaba estudiando, por así decirlo. Entonces dije, o sea, qué chévere un mentor que le presta atención a lo técnico, al detalle que Samuel lo hace. O sea, si alguno de ustedes que nos está escuchando conoce las clases de Samuel, sabrán que es a un detalle increíble y que además ve el componente psicológico del trading. Ahí fue que empezamos a hablar un día, le propuse hacerle unos contenidos de psicotrading para el canal, terminamos colaborando juntos, pero sé que con esta historia muchos de ustedes se van a sentir identificados. ¿Por qué? Porque todos pasamos por lo mismo. Empezamos en lo técnico, cambiamos algo más elaborado, nos damos cuenta que el error somos nosotros, cambiamos ese error y transformamos nuestro trading de la mano de una persona que junte las dos cualidades, que no simplemente nos enseñe lo técnico, sino que también nos acompañe en lo psicológico. Entonces, muchachos, a manera de conclusión, ahí se van dando cuenta cómo el trading sí tiene un componente psicológico. Si ustedes ya están en ese punto en el cual se dieron cuenta que es psicológico, ya podrán dar testimonio de cuánto han mejorado y sería muy bacano leerlos en los comentarios. Y si ustedes todavía no han dado ese salto, que estas palabras que están escuchando, que este podcast que acaban de escuchar, sea
esa chispa inicial para que se empiecen a dar cuenta que la psicología es muy importante en el trading. Y consejos ya para finalizar. Consejo número 1, encuentren un mentor que les muestre que el precio, más bien un mentor que vaya de acuerdo como ustedes vean el trading, si lo quieren ver desde lo más sencillo hasta lo más elaborado, pero que ese mentor también le pare bolas al tema de la psicología. Segundo consejo, lean y lean y lean libros de psicología, de desarrollo, de psicotrading, porque ya hay personas que han estudiado esto 20, 30, 40 años. Entonces hay mucha información, simplemente es buscarla. Y tercero y más importante, comprométanse con su rentabilidad. Si ustedes quieren ser rentables, tienen que cambiar su psicología. Si ustedes no le prestan atención al aspecto psicológico, no importa cuántos mentores tengan, no importa cuántos cursos tengan, no lo van a lograr. Y se los dice alguien que estudió 15 cursos y quemaba cuentas como si fuera, mejor dicho, duraba más pagándola que quemándola. Entonces, muchachos, gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Espero que estos 3 consejos y la historia que les acabo de contarles les ayude a transformar su trading. Le doy paso a Samu para que también uno que otro consejito y nos despedimos. Bueno, Cami, gracias por todo ese mensaje, chicos. La verdad, esto estuvo súper brutal. Espero que le absorban todo el jugo de información que transmitimos el día de hoy. Aprovechen, se lo digo de manera categórica, enfóquense 100%. Focalizarse en su trading, en su operativa y sobre todo tratar de mantener el control, dominar sus emociones, que a veces son un poco complejas, pero tratar de hacerlo para poder tomar las mejores decisiones en el mercado. La verdad, muy contento, muy feliz por este espacio. Sé que va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Así que sigan sintonizados siempre con Billions Ray en todas nuestras plataformas, a través de YouTube, a través de nuestro canal de Telegram. Ahora estamos en Twitter, está el Instagram de la Fundación, nuestra website de la Academia de Billions Trade. Así que estén siempre conectados con nosotros, y ahora estos podcasts en Spotify, y también lo vamos a colgar en YouTube para que sea de gran bendición a cada uno de ustedes. Y recuerden, chicos, los que estén haciendo pruebas de fondeo, Funding Pips, una excelente alternativa para que ustedes empiecen su desarrollo como trader rentable y lograr la consistencia. Nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones.